Hola, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a nuestros alumnos, a Judith y a Carmen. Vamos a iniciar nuestra clase de esta noche, continuando con nuestro programa académico de nuestro diplomado en Enfermería Quirúrgica, generación 14. Bienvenidos. Pues bien, vamos a continuar con nuestras técnicas quirúrgicas de oftalmología. La técnica quirúrgica se llama colocación de pesa de oro en ojo, en el párpado, ya sea ojo derecho, ojo izquierdo. Por ejemplo, aquí vemos a esta paciente que tiene el problema lo tiene en el ojo izquierdo, en el ojo izquierdo está el problema. ¿Cuál es el diagnóstico preoperatorio? Se llama tosis palpebral, también conocida como blefarotosis o tosis del párpado. Es un descenso permanente del párpado superior, puede ser total o parcial según impida o no la visión. Y aquí, como podemos ver, es parcial. Es parcial porque el paciente, podemos ver el cristalino, que es nuestro lente natural, aún puede ver el paciente. Aquí podemos que sí ve, pero ya hay afectación. La toxis o blefarotoxis congénita es la irregularidad del par palpebral innata más habitual, o sea que esto es genético. La describimos como una modificación de de la dinámica y la estática del párpado superior provocado por una irregularidad en el crecimiento del músculo elevador. Estudios histológicos han evidenciado que la gravedad de la tosis tiene vinculación con el número de fibras estriadas que construyen el músculo elevador. Entonces, ¿el problema dónde está? En el músculo. Otras irregularidades oculares o síndromes polimorfativos, ese se manifiesta desde el nacimiento. Entonces, es un problema que el paciente ya trae desde el nacimiento. ¿Cuál es la causa de que provoca esta caída del párpado o esta tosis? Puede ser causada por acción de fármacos también, o bien clínicamente, siendo un síntoma, por ejemplo, de diabetes mellitus, ¿sí? Ok. Siendo un síntoma de diabetes mellitus o miastenia grave o el síndrome de Hornet, que es un problema donde se va afectado la parte del músculo. Entonces ahí es donde está el problema de la tosis. Ok, entonces puede ser causada por estas enfermedades, pero a nivel congénito es la más frecuente en un 80-90% por distrofia del músculo elevador del párpado. Cuando hablamos de distrofia es que ese músculo pierde pierde fuerza tensora, se le llama, por eso es que se cae. La neurógena, por parálisis del nervio motor ocular, común en en el tercer par craneal. Eso se refiere cuando a un paciente le da un evento vascular cerebral, es donde se va a afectar este nervio, el nervio motor ocular. Y la tosis mecánica por compresión causada por edema o hematoma periorbitaria y traumatismos de la órbita o del cráneo. También puede llegar en los accidentes, ¿no? Los accidentes automovilísticos, en los accidentes de motocicleta, también en los accidentes, por ejemplo, lo que es la parte del jaripeo, ¿no? Los jinetes que montan toros también han llegado a tener traumatismos a nivel orbital, periorbitario, y ahí es donde se provoca esa caída del párpado. En cuanto a la clasificación, pues tenemos la tosis congénita simple, que es una enfermedad familiar hereditaria. La transmisión es predominante con una penetración del 60%. La tosis es más grave es más grave de generación a generación, o sea, entre más familias lo vayan presentando en ese árbol genealógico, es donde va a ser más grave en la última generación. La tosis es más grave, es producida por una imperfección del desarrollo del músculo elevador, donde la carencia de las fibras musculares es proporcional a la rigurosidad de la tosis. O sea, el problema es a nivel de las fibras. Y por ejemplo, aquí tenemos a este niño, ¿sí? Este niño que tenemos acá, ¿sí? Un momentito, me salí de acá. Este niño que podemos ver nosotros en esta imagen, aquí, ¿sí?
podemos nosotros ver el ojo. El ojo afectado también es el ojo izquierdo, miren cómo está caído el párpado. Y esto es quirúrgico y esto es hereditario. Tendría que operarse este pacientito. El 75% de los casos se presenta de forma unilateral, solo en un párpado afectado, como lo hemos visto en las dos imágenes, ¿no? Del lado izquierdo es donde está afectado. Si es el párpado, tapa la pupila. Si el párpado tapa la pupila, puede causar una ambliopía, por lo que el tratamiento debe ser urgente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si lo tapa todo, o lo que es la parte de la pupila, lo va a tapar, pues el paciente no va a ver en ese ojo afectado. En los casos bilaterales, ambos párpados afectados, el enfermo se auxilia con el músculo frontal y postural, equilibrada de la cabeza para sostener el eje visual libre. Trata de compensarlo, pero sin duda el tratamiento aquí va a tener que ser quirúrgico. Se clasifican dependiendo del descenso del párpado, ¿no? Tenemos la clasificación mínima, toxis mínima es menor de 2 milímetros. La caída del párpado se refiere de esta distancia a esta distancia. En el caso de que sea una tosis suave o moderado, va de 3 a 4 milímetros, ya es un poco más amplia. Y en una tosis severa o grave es mayor a 4 milímetros. Estamos hablando casi de medio centímetro de caída del párpado. Y ahí pues va a afectar la visión del usuario. Por ejemplo, esta tosis que vemos acá en esta imagen es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Mira, aquí observamos este adulto mayor. En ambos ojos tiene el problema. Mira el párpado, aquí está caído, igual el párpado. Es una tosis bilateral, se le llama en este caso. La tosis asociada a fragilidad del recto superior. Cuando hablamos de fragilidad, nos estamos refiriendo a la fragilidad del adulto mayor. A la fragilidad del adulto mayor. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces ahí, esto es porque se manifiesta la toxis acompañada de una escasa elevación del ojo ipsilateral de ambos. Esta asociación se muestra en uno de los 20 casos de la tosis innata. Este se produce debido a que el músculo elevador y el recto superior posee un nacimiento embriológico común, que es desde origen de nacimiento. Y aquí lo podemos observar. ¿Ok? Tenemos el síndrome blefarofimosis. Y se identifica por tosis bilateral o doble grave, por fibrosis o hiplasia del elevador, no hay actividad del elevador, acompañada por elevación de los árculos superciliares por continua utilización del músculo frontal, dejando libre el eje visual. ¿Sí? Entonces es cuando esto no es algo grave, porque aquí aparte de que tiene la caída, hay una fimosis. La fimosis que se refiere, que no puede cerrar el ojo, el párpado no se cierra. ¿Sale? ¿Cuáles son los síntomas de los pacientes que tienen tosis palpebral? Pues los más comunes es la inhabilidad o dificultad para mantener los ojos abiertos durante la lectura, uso excesivo de la frente para levantar las cejas y los párpados. En ocasiones se inclina la cabeza hacia atrás o se levanta el párpado con los dedos para poder. Ok, continuamos entonces. Aquí el problema va a ser para levantar las cejas. Entonces el paciente lo que va a tratar de hacer, ¿qué es? Pues con la misma, echar la cabeza hacia atrás para que pueda levantar el párpado y pueda poder ver claramente. Lamentablemente la sintomatología tiene que ser quirúrgica por los síntomas. Ahora los síntomas que indican la gravedad de la caída del párpado, las pestañas en posición hacia abajo. No hay pliegue palpebral. El acceso del arco ciliar es la prueba de la contracción equilibrada del músculo frontal. Probabilidad de sostener el párpado revertido señala la mala función del elevador. El fenómeno de Bell es negativo, demarcación de ascenso del globo, no hay receptividad corneal o ojo seco. Sobre todo aquí lo que más va a afectar al paciente es lo del ojo seco. ¿Y eso a qué se refiere? Que hay una irritabilidad de la conjuntiva de todo lo que es el globo ocular y va, por lo tanto, va a presentar irritabilidad ocular, va a presentar mucho dolor el paciente. Y eso se le llama fenómeno de Bell negativo. Pero sobre todo esto va a tener que solucionarse con medio quirúrgico. Y lo más grave, pues es la deficiencia visual, ¿no? Que no va a poder ver bien el paciente. Pues el tratamiento es quirúrgico totalmente.
El propósito de la cirugía de la ptosis es elevar el párpado superior para permitir así el desarrollo de la visión normal, preservar el campo de visión superior y que ambos lados se vean simétricos. En algunas ocasiones donde se opera un músculo enfermo, no es siempre posible alcanzar un resultado o una función perfecta. La técnica quirúrgica se llama colocación de pesa de oro en párpado superior en ojo derecho. Aquí está afectado el ojo derecho, ¿eh? Puede ser ojo izquierdo, pero aquí la técnica que vamos a ver es el ojo derecho. ¿Cuál es el concepto de esta técnica? Es el procedimiento quirúrgico que consiste en colocar una pesa de oro en el párpado cuando el paciente sufre del langoftalmos. ¿Qué significa langoftalmos? O sea, que tiene la caída del párpado. La pesa de oro literal es oro. Sí, es una pesita así, cuadradita de oro que se le va a poner al paciente. Ahorita lo vamos a ver en el video. El instrumental que vamos a utilizar para esta técnica, cirugía de párpado, equipo de aseo y fijación y cable bipolar. Como suturas vamos a ocupar el polipropileno 6 ceros de doble armada y vamos a ocupar un bulto de ropa de oftalmología, que es lo que vamos a utilizar que en esta técnica quirúrgica. El material de consumo, hoja de bisturí número 15, guantes quirúrgicos de diferentes números, una bolsa mediana, los hisopos que son sumamente importantes, jeringa de 10 mililitros y la pesa de oro que va a ser de 1 gramo, que es la que vamos a utilizar. Desde luego esta pesa de oro tiene que ser estéril y desde luego grado médico, no cualquier pesa de oro, sino tiene que ser estéril y grado médico. El material textil, gasas Sinreiter de 10x10, gasas de 7x5 centímetros. En aparatos electromédicos, el electrocauterio, la solución al campo. Recuerden que en oftalmología utilizamos la solución Harman. Solución Harman, ¿sale? Y posición de cúbito dorsal del paciente. El tipo de anestesia va a ser local en párpados superiores por infiltración, lidocaína el 2%. El abordaje va a ser palpebral, el tipo de incisión va a ser transversa. La asepsia de la región ocular en la parte regiofrontal y de la mejilla con isodine solución. ¿Y quién la va a realizar? El médico oftalmólogo. Y pues aquí está la técnica quirúrgica. El cirujano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar, va a hacer la asepsia de la región ocular con gasas, isodina en solución y pinza de anillos. Hace la colocación de capelina y delimitación del área operatoria y hace lo que hacen los campos al tercio. De ahí con el mango de bisturí número 3 con hoja 15 y pinza de Bichon va a hacer incisión de piel de 8 milímetros en el borde palpebral superior, en la parte de arriba. De ahí con la tijera de Steven y pinza Bichon hace disección orbicular exponiendo el tarso, que es el músculo. De ahí va a proporcionarle cable bipolar con hisopos, hace hemostasia de vasos sangrantes con el propileno 6 ceros y el portahojas de cal y la tijera de botón, colocación y fijación de la pesa de oro de 1 gramo en el párpado. Ahí ya la está instalando. En el paso 7, con polipropileno 6 ceros en portahojas de cal y tijera de botón, hace el cierre en un plano, hace cierre en un plano de orbicular y piel. O sea, va a cerrar la piel con el propileno 6 ceros. Recordemos que es una sutura no absorbible. Posteriormente, con una gasa seca o húmeda, va a hacer limpieza y retiro del excedente del antiséptico de la región ocular. Va a aplicar clorafenicol ungüento en globo ocular y en una herida quirúrgica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Por así, con micropor va a colocar parche ocular. Porque actualmente pues ya no se ocupa micropor. ¿Qué es lo que utilizamos? Transport. Y vamos a ponerle un parche ocular al paciente y la cirugía ha terminado. Vamos a ver el video para comprender un poquito más de esta patología quirúrgica de la ptosis palpebral. Muy bien, les voy a poner el video en un momento para poder observarlo. Perfecto. Ahí está. Les voy a poner el video. La colocación. Vamos a ver el video. Listo. ¿Me confirman cuando ya lo vean, por favor? ¿Ya lo ven? Sí, ya, profe. Ok, perfecto. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver el video. Una pesa de oro para el tratamiento de la parálisis facial comienza con una incisión realizada con bisturí eléctrico en la piel. Una vez atravesada la piel, se debe
incidir el músculo orbicular para generar un bolsillo debajo del mismo por encima del tarso y la aponeurosis del elevador. Este bolsillo debe tener el tamaño apropiado para alojar la pesa. En este caso la pesa es de 1 gramo y ha sido medida con anterioridad para determinar el valor adecuado. La pesa es fijada a la cara anterior del tarso mediante 3 puntos de prolene 6 ceros. Estos puntos adhieren la pesa en la ubicación y disminuyen la posibilidad de que la pesa sea expulsada como complicación. La expulsión de una pesa ronda el 3% únicamente cuando se utiliza esta técnica. Los 2 puntos inferiores se colocan de manera tal que no atraviesen el espesor completo del tarso. Aquí se está demostrando cómo se coloca el segundo punto de manera idéntica a la anterior, con 3 nudos iniciales y luego 2 nudos más. Es importante seccionar los puntos de tal manera que los nudos no hagan protrusión por la piel. Aquí se coloca el último punto de fijación, que es también asegurado con 3 nudos. Una vez completada la fijación de la pesa al párpado, es necesario controlar que los tejidos se posicionen espontáneamente y no haya excesiva tensión de los mismos. Como paso fundamental para la retención de la pesa y evitar su expulsión, es necesario realizar un cierre cuidadoso de las capas externas del párpado, comenzando por el orbicular del párpado, como se ve en este momento. La sutura aconsejada es el Vicryl 6 ceros, realizando los nudos en forma interrumpida y colocados en la parte profunda de la incisión, de tal manera que tampoco hagan protrusión a través de la herida que pueda complicar el posoperatorio. Pueden colocarse de 3 a 5 puntos dependiendo del tamaño de la incisión. En este caso la incisión ronda los 10 milímetros, por lo cual únicamente son necesarios 3 puntos que aposicionan fuertemente la herida. El Vicryl tiene un tiempo de absorción de 90 días, por lo cual genera una barrera importante a la expulsión. Por último, la piel es suturada con prolene 6 ceros en forma de una sutura continua. Esto culmina la colocación de la pesa de oro en el párpado superior. Ok, ¿cómo lo ven, chicos? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿y de la sutura esa si ya no se retira? Sí, claro que sí, porque está La en piel. de, la de piel, ¿no? Hasta arriba. Sí, así es la de piel, sí. Pero la de que es interna, ¿esa se retira al No, colocar? ya no, no, ya no, porque es sutura, ya no, tendríamos que abrir. La sutura de adentro tiene que ser una Se sutura queda. absorbible, ajá, Ah, ok. pero ahí tiene que ser una sutura absorbible. Pero no utilizaron el polipropileno, el mismo, no entendía. No, 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 ahí es una sutura absorbible, aunque la técnica no lo refiere, pero tiene que ser una sutura absorbible, la ¿Y esa interna. como cuál sería, doc? Tendría que ser crómico, Crómico. crómico o bicril, lo más seguro un bicril 6 ceros, aunque la técnica no lo refiere, pero sería esa, un bicril 6 ceros, y tiene Mm, que ser absorbible. ok, sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, muy bien. ¿Cómo van con sus tareas? ¿Van avanzando? Por ahí Carmen necesitaba, ¿está Carmen? Sí, sí, me ¿Qué es podría lo que proporcionar necesitaba el usted? video de bueno, el de para realizar lo de las chancletas. Ya terminé el otro, el primero que nos había dado, pero sí, Y sí me puede lo voy a mandar proporcionar. en el grupo. Sí, lo que se va a hacer es de las tarjetas, ¿no? De las Ajá, tarjetas esa, del IMSS. Esa le falta a usted. sí, esa, Ok, muy bien. sí, profe, por favor. Sí, de hecho ya habíamos mencionado lo que se iba a realizar, ¿no?
para Ya nos había mencionado, pero nos había comentado que nos iba a volver a mandar el. ya les mandé las tarjetas, ahí están, se los estoy subiendo al grupo en este momento. Ah, ok, sí, Sí, gracias. ya lo subí, perfecto. Entonces, hay que avanzar con sus tareas, por favor, no hay que dejarlo a lo último, sí, porque para poder, ahora sí, cumplir con nuestro programa académico como actividad para que ustedes lo realicen de esa manera, por favor, ¿sale? Ya que pues no pueden estar con nosotros, pues bueno, pero al menos pues van a estar, haciendo, por ejemplo, el lavado quirúrgico de manos y la colocación de bata para mí es de suma importancia que ustedes lo realicen, que ustedes lo hagan, ¿sale? Pues bueno, vamos a continuar con esta clase del día de hoy. Vamos a ver el tema de cirugía mínima invasiva. Hoy en día esto ha cambiado, ha revolucionado la cirugía en México. Esto no es nuevo, no es nuevo, es algo que ya ha pasado desde mucho tiempo, ya se está realizando, ¿no? La cirugía mínima invasiva tiene principios y vamos a ver cada uno de ellos, principios de la cirugía mínimamente invasiva. El primero es, la cirugía mínimamente invasiva es una técnica en la que instrumentos telescópicos largos y estrechos se introducen en el cuerpo a través de dos o más incisiones pequeñas, lo que es cirugía laparoscópica. A eso se refiere. Los tubos estrechos llamados trócares y cánulas se introducen en cada incisión, queda en su sitio y por ello se introducen los instrumentos quirúrgicos. Los trócares y las cánulas protegen la pared corporal y además mantienen el sello entre el interior del cuerpo y el ambiente externo. Todas las cirugías laparoscópicas son buenas. Aquí el riesgo de la cirugía laparoscópica el primero es de que es anestesia general. Ese es el principal riesgo, que si el paciente durante el transoperatorio presenta reacción alérgica o shock anafiláctico a algún anestésico, de anestésico general, como el propofol, ketamina, fentanilo, isoflurano, pues puede llegar a perder la vida el paciente, porque el paciente va a caer en parada cardíaca y puede llegar a perder la vida. Eso es lo grave. La siguiente, la siguiente desventaja o riesgo de la cirugía laparoscópica o de cirugía mínimamente invasiva es que en un momento dado esa cirugía se puede convertir en una cirugía abierta, o sea, de que se vaya a abrir al paciente, ¿sí? Si se complica. Para realizar una cirugía en el interior del cuerpo, el cirujano introduce un endoscopio óptico delgado a través de una de las cánulas. ¿Para qué? Para que pueda visualizar, ¿no? Que es el famoso, de la luz, la fuente de luz. La imagen vista a través del endoscopio, que es el laparoscópico o taroscopio, se proyecta y se agranda de uno o a más monitores planos. La cirugía se realiza ajustando el endoscopio para obtener diferentes vistas y manipulando los instrumentos a medida que aparece en el monitor. Estos son los principios de la cirugía. Ahora, las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, claro que son demasiadas. O sea, ventajas tiene muchísimas. Eh, la cirugía mínima intervención tiene varias ventajas sobre la cirugía abierta o la de a cielo abierto, como se le llama, ¿no? Los sistemas ópticos poderosos y de alta calidad permiten que el cirujano realice delicados procedimientos viendo el sitio quirúrgico en un monitor en el cual agranda el campo de la visión y permite que todos los miembros del equipo vean el área operatoria. Eso es algo muy importante que podamos ver. Y también en la cirugía laparoscópica podemos observar, en el caso de la si es cirugía abdominal, podemos observar en dado caso de que si el paciente tiene alguna otra malformación o el paciente puede llegar a tener un cáncer, ¿no? En el intestino, en el estómago, vamos a poder ver ese carcinoma. Esa es otra de las ventajas. Los instrumentos endoscópicos usados en la cirugía mínimamente invasiva son muy pequeños y tienen la capacidad de corte y de hemostasia. Y pues ahí tenemos, ¿no? Tenemos la tijera Maryline, las pinzas Grasper. La mayoría de los instrumentos pueden realizar las mismas tareas que el instrumental estándar, solo que estos son endoscópicos. En general, la cirugía abierta requiere de tiempos de cicatrización más largos que la mínimamente invasiva porque hay un mayor traumatismo tisular para ingresar al campo quirúrgico. En el caso de la cirugía mínimamente invasiva, pues no, solamente va a tener los sitios de los tres trócares de 1 centímetro cada uno
y van a ser unas pequeñas heridas que va a tener, ¿no? En cambio, en la abierta, pues ya sabemos que son incisiones de 5 hasta 10 o 15 centímetros de longitud. Los pacientes sometidos a cirugías mínimamente invasivas pueden reasumir pueden volver a hacer sus actividades normales más rápidamente y la estadía hospitalaria es más corta. Esa es otra de las ventajas, que el paciente va a poder volver muy pronto a trabajar. En cambio, en la cirugía abierta, pues no. Muchos tipos de cirugías mínimamente invasivas se realizan con el paciente ambulatorio, lo que el resultado es conveniente. Y bueno, aquí dice Fuller en su libro que es más barato. No, pues no es cierto, no es más barato, ¿eh? No, al menos en Inglaterra, donde es Fuller, probablemente sí. Pero, por ejemplo, la cirugía laparoscópica aquí en México realmente es barata, alumnos, realmente es económica. Hablemos de una colecistectomía laparoscópica. ¿Cuánto nos sale en medio particular? ¿Unos 30, 40,000? ¿Cuánto nos sale? ¿Sí? 30, 40,000 pesos, ¿no? En medio particular, ¿sí? Sí que es más costosa la cirugía laparoscópica que la abierta, ¿ok? Y pues aquí tenemos el endoscopio, ese es el endoscopio de la fuente de luz. Las ventajas, menos traumatismo tisular, o sea, menos dolor para el paciente. Sin duda, la cirugía mínimamente invasiva. La otra ventaja, menos pérdida de sangre. Y en este punto me quiero detener, mira, es cierto eso. Yo tuve una vivencia personal, yo era estudiante de enfermería, hice mis prácticas de quirúrgica en un hospital naval allá en Salina Cruz, Oaxaca. Y resulta que entró un paciente masculino, 45 años, a hacerse una cirugía abierta, colecistectomía, ¿sí? Ustedes pues ya sabemos por qué se hace una colecistectomía, ya ustedes hemos visto ese tema, a ver, ¿por qué le hacemos una colecistectomía a un paciente? A ver, chicos, ustedes ya se lo saben. ¿Por qué se le hace? A ver, ¿sí o no? Porque tiene piedras en la vesícula biliar. Porque tiene piedras en la vesícula biliar. Por eso se hace. Entonces el paciente ingresó a cirugía. Aparentemente todo iba ahí, todo iba bien. Pero en la técnica quirúrgica, pues el cirujano, pues sería llamarse por mala técnica quirúrgica, ¿no? Lesionó el hígado. Y al hacerle una herida al hígado es mortal, porque el hígado es un órgano de los más irrigados. Se trató de detener la hemorragia y lamentablemente no se pudo. Yo en ese tiempo era estudiante, te comento. Y el paciente falleció de una hemorragia hepática. Por eso es segurísimo, eso sí. Otra ventaja de la cirugía mínimamente invasiva, menos dolor, recuperación y regreso a las actividades más rápidas. Y esto es muy importante. Mira, por ejemplo, los que trabajamos, a ver, nosotros que estamos aquí, si a nosotros nos operaran ahorita de una colecistectomía abierta, ¿cuántos días de licencia me van a dar a mí como trabajador, antes de que yo empiece a perder estímulos? ¿Hasta cuántos días? A ver. 21. Correcto, solamente 21 días únicamente. Y no son días hábiles, ¿eh? Son días corridos, ¿eh? Así, corridos, ¿sí? 21. Si tú en esos 21 días no te has recuperado de esa cirugía de colecistectomía laparoscópica, uno, puedes meter periodo vacacional si te apoya tu jefe y estás en el tiempo, en el semestre para periodo vacacional, o meter algunos permisos económicos o pagos de guardia. Y cuando ya hayas agotado todo eso, no te va a quedar de otra de ir a trabajar. A mí, en lo personal, me ha tocado ver compañeros en el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste de la ciudad de Oaxaca que han ido a trabajar después del posoperatorio, o sea, se acabaron sus días de licencia y ahí van, mira,
cirugía abierta, sí, con dolor. Entonces, desafortunadamente, pues todos vivimos de un salario, ¿no? Y si yo falto a trabajar, ¿qué va a pasar? Pues me van a empezar a descontar y mi patrón me va a dar lo que corresponde por ley, 21 días. O sea, 21 días de licencia médica con goce de sueldo. Posterior a ello, pues ya no. Esa es la ventaja de la cirugía mínimamente invasiva. Otro de los ventajas, en muchos casos puede realizarse con el paciente ambulatorio. Exactamente. El paciente llega, se opera y se puede ir a casa, ¿no? En el caso de lo que es cirugía polisectomía laparoscópica, pues no, el paciente al menos se queda 24 horas en la clínica. Menos dolor posoperatorio, sin duda. Mayor satisfacción para el paciente. Claro que sí, si estamos hablando de un paciente femenino, pues claro que va a preferir tener tres pequeñas incisiones de 1 centímetro a tener la incisión de Kocher de 10 centímetros. Pues no, ¿verdad? Se va a ver antiestético, sobre todo en las mujeres, ¿no? Y nuevamente dice Fuller que es menos costosa. Joanna Fuller no. Al menos en Inglaterra debe ser menos costosa, ¿sí? En cuanto a insumos, pero aquí en México sabemos que no, que esa cirugía es costosa, depende también dónde te operes, ¿no? Pero tiene desventajas, claro que sí hay desventajas, como todo lo bueno también hay lo malo, ¿no? Las desventajas potencialmente Desventajas potenciales de la cirugía mínimamente invasiva. Los pacientes que ya han sido sometidos a procedimientos abdominales previamente tienen un riesgo más elevado de adherencias o bridas abdominal. ¿Qué son estos? Pues son cicatrices en los órganos internos que causan adherencia en la pared peritoneal. En los pacientes que ya tuvieron cirugías abiertas. Las adherencias aumentan el riesgo de perforación durante la introducción de los trócares con el mandril e instrumentos agudos que penetran la pared abdominal para facilitar la introducción de mi instrumental endoscópico. ¿Por qué es grave? Porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a perforar al momento de colocar los trócares, como los vimos en los videos, cuando vimos esas técnicas, al momento de insertar el trócar trae un punzón, ese punzón rompe y al momento de romper, si ese punzón tiene una adherencia y está adherida al intestino grueso, al colon, ¿qué va a pasar? Va a perforar el colon y va a haber irrigación de materia fecal en la cavidad abdominal. Y por lo tanto, ¿qué le va a pasar al paciente? Una sepsis abdominal. Y eso es muy grave porque puede llegar a poner en peligro la vida del paciente. Ese es el gran riesgo. También con algunos instrumentos cortantes puede pasar lo mismo. La técnica usada para la cirugía mínimamente invasiva requiere instrumentos largos y delicados. En consecuencia, el brazo de palanca es más corto y la retroalimentación táctil es diferente de los instrumentos estándares. Los instrumentos endoscópicos tienen un rango de movimiento limitado. El retiro y la introducción en la cavidad a veces resulta complicados. El espacio operatorio es muy pequeño, lo que reduce la maniobrabilidad y puede prolongar la duración de la operación. ¿Y cuál es el riesgo acá? Que el paciente va a estar más tiempo anestesiado, va a necesitar más anestesia. Entonces, ese es el riesgo para el paciente. Nos pregunta ahí Tania, sí, estas son las chancletas, Tania, lo que acaba de mandar al grupo de WhatsApp. Pues para que haga su tarea, por favor. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, otra de las desventajas, la imagen vista a través del endoscopio es proyectada en un monitor. Aunque la tecnología es usada en la cirugía mínimamente invasiva, proporciona una alta resolución y un color excelente. Las imágenes están sujetas a distorsiones por un error en el sistema electrónico o por problemas mecánicos con los instrumentos. Como con todos los dispositivos médicos, ¿no? El personal debe estar familiarizado con el equipamiento usado en la cirugía mínimamente invasiva, incluyendo cómo trabaja y cómo hacerle caso de fallar. ¿Y qué hacer en caso de fallar? Debemos de conocer el instrumental. La verdad, esta cirugía mínimamente invasiva, hay un técnico especializado, que es el técnico en laparoscopía, que se dedique, que apoya al médico en esta especialidad. Pero también sería muy bueno que nosotros, como personal de enfermería quirúrgica, conozcamos estas actividades y lo hagamos también nosotros, saber, conocer por qué se hacen cada una de ellas. Las limitaciones de la cirugía mínimamente invasiva. Limitaciones, ya no desventajas, las limitaciones son las siguientes. La primera, las características técnicas extremadamente avanzadas requieren curvas de aprendizaje muy empinadas para los nuevos miembros del equipo quirúrgico. Quiere decir que las nuevas técnicas quirúrgicas laparoscópicas hay que documentarse, aprendérselas bien. ¿Se requiere equipamiento especial? Claro que sí. Por ejemplo, una torre de laparoscopía, la pura torre de laparoscopía nueva, está saliendo en 1.5 millones de pesos. 1.5 millones de pesos. La torre de laparoscopía nueva.
¿sí? Donde va a llevar todo, no sé, el monitor, incluye el monitor, el sistema de irrigación, lleva todo lo que es el sistema de cableado, todo, todo, ¿sí? Vale 1.5 millones de pesos. Entonces, sí es costosa en cuanto al equipamiento, ¿no? Los errores en el sistema de visión pueden producir complicaciones quirúrgicas repentinas. Imagínate que estás operando al paciente y de repente ya no puedes ver bien. Hay un problema en la transmisión de imágenes en el monitor. Entonces sí se va a complicar. ¿Por qué? Porque el paciente ya está abierto, está bajo anestesia y tiene que operar y ahí sí te va a poner a correr. Los instrumentos y el equipo de la cirugía mínimamente invasiva son caros para alquilar, comprar o mantener. Sobre todo a nivel institucional, no sé si donde tú trabajes, este instrumental tenemos empresa subrogada. En el ISSSTE tenemos empresa subrogada para cirugía laparoscópica. ¿Ustedes en sus hospitales también tienen así el servicio subrogado o es propiamente la torre de laparoscopía, el instrumental laparoscópico es propio de la institución de salud? A ver, cuéntame, te escucho. Sí, yo sí tengo el del profe. Excelente que lo tengan propio. ¿De qué hospital es? Ah, es una privada, es una escuela. Ah, bueno, es privada. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Bueno, pues sí. No, estamos en sistema público de salud. Sistema público de salud, a ver. No, La mayoría es en el subrogado. La público. mayoría es subrogado. Ajá, exacto. Y ahí está el negocio grande de las grandes empresas, ¿no? Porque te cobran por cirugía. Sí, pues bueno. Ujú. El siguiente punto, eh, los instrumentos tienen un rango de movimientos muy limitado, ¿cierto? O sea, una pinza, una tijera muy limitado, o sea, no puedes maniobrar fácilmente como si lo hiciéramos con un portagujas de mayo Egar así en una cirugía abierta. Es más sencillo, ¿no? Algunos procedimientos requieren más tiempo que con la cirugía abierta convencional. En efecto, ¿por qué? Porque hay que tener mucho cuidado de no lesionar órganos circunvecinos de la cirugía. Pues bueno, chicos, vamos a tener un minuto de receso y continuamos. Minuto de receso, por favor. Ok, continuamos. Muy bien, gracias por la espera. Continuamos. Entonces, aquí el tiempo, muchas de las veces, ¿sí? Pero aquí se necesita la experiencia del cirujano laparoscópico, mucha experiencia. El sitio quirúrgico se proyecta en una imagen bidimensional y no es la visión tridimensional natural del ojo. O sea, nada más se va a proyectar la parte en dos dimensiones, o sea, en la parte frontal, digamos. No se va a ver como si nosotros viéramos el órgano así abierto, ¿no? Por ejemplo, la vesícula biliar que yo lo veo abierto, ¿no? Aquí se va a ver plano en esa parte, ¿no? Sí,
Ok, continuamos. El otro de los problemas aquí también es que ciertas complicaciones pueden quedar ocultas durante la cirugía mínimamente invasiva y esas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, los riesgos asociados con la cirugía mínimamente invasiva. No todos los pacientes son adecuados para este tipo de cirugía. No todos. Hay candidatos. Algunos no pueden tolerar los efectos de la insuflación, que es el neumoperitoneo, ¿no? Que se requiere para hacer esta cirugía. O sea, el neumoperitoneo, recordando, ya lo vimos, ¿no? Es la insuflación de gas en la cavidad para que podamos operar. El manejo, en la actualidad, la cirugía mínimamente invasiva en un procedimiento de rutina y los riesgos se han reducido mucho con el avance de la tecnología y el entrenamiento del personal. El manejo del riesgo en la cirugía mínimamente invasiva es sistemático y completo. Los datos actuales muestran que los riesgos probablemente no sean mayores y que hasta puedan ser menores que la cirugía abierta, excepto en algunos procedimientos experimentales. En la publicación del libro es del año 2018, que es la última edición de Joanna Fuller en su libro de instrumentación quirúrgica. Fue cuando ella publicó este párrafo, que quiere decir que hace 8 años atrás estaba así. Hoy en día la cirugía laparoscópica ha crecido abismalmente, ¿sí? Que incluso ya tenemos cirugía robótica. O sea que la cirugía robótica es más mejor que la cirugía laparoscópica. El tipo de riesgo depende de la condición del paciente en el momento de la cirugía. Claro, si el paciente es diabético, hipertenso, tiene anemia. Los pacientes muy enfermos presentan riesgos mayores de problemas fisiológicos, incluidos los asociados con la colocación en posición, la insuflación abdominal y el uso de líquidos para expandir las cavidades. Ahí también va a tener cierta característica para que el paciente pueda ser apto para este tipo de cirugías, no todos. En el caso del paciente que sea con hipertensión arterial, él no es candidato a cirugía laparoscópica. No va a tolerar el neumoperitoneo por la misma hipertensión, la presión que va a provocar a nivel cardiopulmonar. ¿Sale? Los apagones y la distorsión de las imágenes digitales son un riesgo específico durante la cirugía mínimamente invasiva. Se requiere que el personal quirúrgico tenga capacidad de resolución de problemas y familiaridad con el sistema de visión. Todos los fabricantes de equipos endoscópicos de video proporcionan entrenamiento e información escrita sobre sus sistemas. Las especialidades quirúrgicas que vamos a poder operar nosotros con el paciente. Vamos a verlas. La tecnología óptica y digital avanzada ha experimentado el uso de las técnicas de cirugía mínimamente invasiva en muchas especialidades quirúrgicas. Los principios de la cirugía mínimamente invasiva son los mismos en todas las especialidades, porque ocupan los mismos: instrumental largo, trócares, insuflación. Y estamos hablando de cirugía abdominal y cirugía de cavidad pélvica. De esos tipos es donde se hace la laparoscopía. Y aquí están, mira. ¿Sí? Vamos a revisar, por ejemplo, en cirugía general y gastroenterología. Tenemos la apendicectomía, la biopsia ganglionar, la esofagectomía. ¿Qué es la esofagectomía? A ver quién me dice. ¿A qué se refiere esa técnica quirúrgica? ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Extraer el esófago, cortar una porción del esófago. ¿Por qué se hace? Probablemente por un cáncer esofágico. La esplenectomía, ¿qué es? Estripar el vaso. Recuerda que el vaso tiene una función importante. El vaso es el sitio donde mueren todos los glóbulos rojos. Ahí es donde mueren los glóbulos rojos. Y genera un, una homeostasis a nivel intersticial de sangre. Que sin el vaso, ¿a dónde irían los depósitos de glóbulos rojos? Se crearía un caos en el sistema circulatorio. Gastrectomía, extirpación quirúrgica del estómago, hernioplastia, pues corregir una hernia que se forma en algún tejido. Pancreatectomía, extracción quirúrgica del páncreas. Para tiroidectomía, extracción quirúrgica de las glándulas tiroides. Piloromiotomía es liberar la estrechez del píloro. Procedimiento contra el flujo gástrico. Procedimiento en la vesícula biliar. Resección intestinal y suprarrenalectomía, que es una técnica también a nivel renal, de las glándulas suprarrenales. O sea, todas estas las podemos hacer por vía laparoscópica. A nivel ginecológico,
la embolización de la arteria uterina por miomas, la histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero, la histerectomía radical por cáncer del útero. Cuando hablamos radical es todo, trompas de falopio, ovarios, útero, todo completo. La parotomía exploradora, ligadura továrica, miomectomía, pues a la extirpación quirúrgica de un mioma, ¿sí? Quistectomía ovárica, reparación de la fístula vesicovaginal y sección de miomas. Todas estas se pueden hacer por cirugía laparoscópica. La resección del tumor óseo y la vertebroplastía. A nivel de cirugía torácica, podemos realizar las siguientes cirugías: funduplicatura para el reflujo gastroesofágico, una miomotomía por acalasia, procedimientos pulmonares, reparación de una hernia hiatal, simpatectomía torácica. En cirugía cardíaca tenemos el defecto del tabique auricular, el foramen oval permeable, procedimientos sobre la válvula mitral y tricúspide, el puente coronario y un puente coronario sin bomba. Todo por vía laparoscópica. A nivel otorrinolaringología, tenemos las siguientes técnicas: biopsia del ganglio centinela para los tumores de cabeza y cuello, cirugía de los senos paranasales, resección de tumores nasales y de los senos, resección láser transbucal de tumores perifaringios o laringios y tratamiento láser trocante de malformaciones vasculares. Todas estas cirugías son mínimamente invasivas. También tenemos la cirugía ortopédica, claro que sí, la ablación de un tumor óseo, la artroscopía, sobre todo la artroscopía de la rodilla, que es muy común, ¿sale? Cirugía endoscópica de la columna, descomprensión de la médula espinal, fijación de la columna, una fractura de pelvis, fracturas periarticulares e intraarticulares de las extremidades, liberación del túnel carpiano, reemplazo de rodilla unicompartamental, también se puede hacer, reemplazo total de cadera, reparación de la inestabilidad del hombro y reparación del manguito rotador también del hombro. En la cirugía vascular, angioplastia con balón y endoprótesis carotidia, la endoprótesis de las arterias renales y periféricas, reparación de aneurismas de la aorta torácica y abdominal y resección de venas varicosas. Sobre todo la resección de venas varicosas, pues bien, hablamos de la que es la técnica quirúrgica en cirugía abierta, se llama safenectomía. Safenectomía. Pero aquí también se puede hacer por vía laparoscópica. También de mínima invasión tenemos en cirugía urológica la biopsia endoscópica de tumores, decorticación de un quiste, diagnóstico y extracción de cálculos renales, exploración endoscópica de las vías urinarias, nefrectomía, pieloplastia. Mande. Y la nefrectomía, recordemos que es extirpación quirúrgica de un riñón enfermo, ¿no? Que puede ser por cáncer. Pieloplastia y tratamiento de la estenosis y los tumores de las vías urinarias. Todas estas, desde luego que la urológica es una cirugía muy costosa, sí, muy costosa la urológica. Y la cardiovascular, ni se diga, ¿no? Pues hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿O algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Continuamos. Características comunes de la cirugía mínimamente invasiva. Pues bueno, requieren instrumentos endoscópicos y un sistema de imágenes. Ya lo vimos, ¿no? Se utilizan trócares, ¿sí? Se utiliza un laparoscopio, que va a ser el componente de luz, que es el endoscopio, las cables, la fibra del monitor y todo debemos necesitar. La exposición del tiempo quirúrgico difiere de acuerdo con la especialidad, como lo acabamos de ver. Las más tardadas pues son las cardiovasculares, las menos tardadas pues son las abdominales. Como los instrumentos se introducen profundos en el cuerpo dentro de planos tisulares muy cerrados, se requiere de un método para expandir dichos espacios para poder operar con seguridad y ver completa la anatomía. En algunas regiones anatómicas, como el área inguinal, se usa un balón disector para separar los planos tisulares densos sin causar traumatismo. Sobre todo esto, ¿para qué? Para poder visualizar la imagen, ya que pues en la hernia, en una hernia inguinal, pues no va un área inguinal, no vamos a poder ver, para hacer neumoperitoneo. Entonces ahí necesitamos ese balón para que pueda insuflar, ¿no? Muchos procedimientos mínimamente invasivos requieren electrocirugía y otro tipo de energía, como dispositivos de alta frecuencia de corte y coagulación para la hemostasia y la disección tisular.
La cirugía mínimamente invasiva requiere preparación preoperatoria, incluidos las rutinas de laboratorio y la educación del paciente. La preparación fisiológica es la misma que para la cirugía abierta y la preparación exacta depende del tipo y la localización de la operación. Desde luego van a tener que entrar las siguientes características, ¿no? Ayuno mínimo de 8 horas. El paciente tiene que tener estudios de laboratorio mínimo de 3 meses, como máximo de 3 meses hacia atrás. En el caso del paciente, si tenga mucho vello en la cavidad abdominal o pélvica, pues hay que hacer un recorte de ese vello púbico. El baño del paciente, ¿sí? El paciente se tiene que bañar y todos esos cuidados se hacen los mismos cuidados que para una cirugía abierta, ¿sale? La preparación preoperatoria del paciente. En la cirugía mínimamente invasiva, los pacientes son preparados de acuerdo con la localización anatómica de la cirugía que se les va a realizar. La preparación preparatoria para un procedimiento mínimamente invasivo sigue el mismo protocolo o protocolos similares para la cirugía abierta. Pues ya sabemos que la colocación del paciente va a ser de cúbito dorsal, pero también va a depender de la cirugía que se le vaya a realizar al usuario. Las posiciones usadas para los procedimientos mínimamente invasivos dependen del sitio quirúrgico y de la condición fisiológica del paciente. En general, la colocación en posición para la cirugía mínimamente invasiva es idéntica para la cirugía abierta, que en el caso de la pélvica y abdominal, pues es la de cúbito dorsal, ¿no? Ahora, en el abdomen superior o esófago inferior, el paciente es colocado en posición de Trendelenburg invertida para desplazar las vísceras abdominales. Se usan apoyapiés acoginados para evitar que el paciente se deslice hacia abajo, pero pueda usarse con precaución. Y aquí lo que sí tenemos es que acoginar bien las zonas donde hay ahora sí prominencias óseas. ¿Por qué? Porque si no acoginamos esas prominencias óseas, a mi paciente le va a provocar, o sea, le va a ocasionar una lesión por presión. Por eso es muy importante colocar bien todo. Los cambios en la posición de la mesa de operaciones requiere de atención inmediata para la seguridad del paciente. La enfermera quirúrgica debe ajustar la mesa de mayo u otras mesas que se hallen sobre la cabecera. El circulante debe asegurarse de que la nueva posición no crea puntos de presión entre el paciente y la mesa de operaciones. Sobre todo cuando en el transoperatorio hacemos el cambio, ¿no? El cambio de posición. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de cambiar al paciente. En nuestros procedimientos pelvianos o abdominales bajos, el paciente se coloca igual en posición de tren del hombro, o sea que los pies alzados y la cabeza más abajo que los pies. Esto puede comprometer la capacidad pulmonar y causar hipotensión arterial por un aumento en la presión en la vena cava. Los pacientes ginecológicas se colocan en posición de litotomía o dorsosacra, en la cual puede haber lesiones que los nervios popítulos y vasculares. Los pacientes con rango limitado de movimiento requieren una colocación en posición delicada, pero para esto tiene que ser en posición de litotomía. ¿A qué se refiere? Pues bueno, en posición ginecológica utilizando las pierneras. La taroscopía y nefroscopía, los procedimientos sobre los pulmones y los bronquios y el aparato urinario superior se realizan con el paciente en decúbito lateral. En decúbito lateral vamos a estar al paciente. En los procedimientos de laringoscopía, broncoscopía, esofagoscopía y mediastinoscopía, los procedimientos de las vías aéreas superiores, el aparato digestivo superior y el mediastino se realizan con el paciente en decúbito prono, perdón, decúbito supino. Aunque un paciente en el que se realiza una broncoscopía consciente puede estar en posición de Fowler. Pero bueno, eso sería si el paciente está consciente, ¿no? Recordemos que todos los procedimientos de cirugía mínimamente invasiva es anestesia general. La preparación de la piel y los campos. Las técnicas de la piel y colocación de campos usadas en la cirugía mínimamente invasiva permiten la conversión a una técnica a cielo abierto. Esto es especialmente cierto en la cirugía laparoscópica, en la retroperitoneal y en la taroscopía, los cuales tienen más posibilidades de conversión que otros tipos de cirugía. Los campos se extienden hasta cubrir las áreas de piel pintadas necesarias para una incisión a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que se va a vestir al paciente como si fuera una cirugía normal, como si estáramos hablando de una cirugía abierta. Entonces todo se va a hacer igual. Y en cuanto a la preparación de la piel, recuerden pues que esto aquí lo hace el cirujano. La mayoría de los cirujanos son quienes instalan su antisepsia de la región a operar. ¿Vale? El sistema de imágenes en la cirugía mínimamente invasiva.
Dependen del funcionamiento colectivo de los componentes del sistema de imágenes. El mal funcionamiento de cualquier componente afecta a los otros y puede poner en peligro la seguridad del paciente. A medida que la tecnología de la imagen se vuelve más compleja, los miembros del equipo quirúrgico tienen la responsabilidad de mantenerse al corriente con el conocimiento y refinar sus habilidades. Esto es muy importante conocer los instrumentos que vamos a estar utilizando, conocer también la técnica quirúrgica y también conocer los cuidados posoperatorios que se le van a realizar al paciente. Los componentes del sistema de imágenes, pues bueno, van a incluir la fuente de luz, el cable de luz, el endoscopio quirúrgico, que es prácticamente nuestro lente, el cabezal de la cámara, la unidad de control de la cámara, los cables de video, el monitor y el sistema de control de imagen. Y aquí lo podemos ver, mire, aquí está, ¿sí? La fuente de luz, el cabezal de la cámara, ¿sí? El manipulador de la imagen, el monitor y aquí está el cirujano. La fuente de luz y el cable de fibra óptica. La fuente de luz transmite la luz al cable óptico o el cable de la luz de fibra óptica y al endoscopio. El panel de control de la luz de la fuente de luz se usa para ajustar el tipo y la intensidad de la luz que se transmite desde las lamparillas dentro de la unidad. Estamos hablando dentro de la cavidad. El panel de control permite ajustar variables como la intensidad de la luz y un sistema de filtros infrarrojos. Permite el uso de lamparillas de menor voltaje. El modo automático de la fuente de luz puede aumentar las ganancias, que es la intensidad de la señal en lugar de la intensidad de la luz. Por eso es muy importante tener una muy buena fuente de luz y un buen cable de fibra óptica. La endoscopía mediante video de alta resolución requiere una luz blanca muy intensa. Las lámparas de xenón son las más preferidas. Existen muchos tipos y modelos de fuente de luz, pero la mayoría son similares en diseño y en operación. ¿Sale? Pues bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Hasta aquí vamos a dejar nuestro tema. La próxima semana vamos a continuar con el tema de cirugía mínimamente invasiva. Pues bueno, no sé si quieran comentar algo, agregar algo. Los escucho. No, profe, está bien, gracias. Perfecto. Entonces vamos a pasar al pase de lista y con eso vamos a finalizar la clase. ¿Vale? Entonces les voy a pasar la lista, por favor. Vamos a ir contestando presente. Ok, muy bien. Entonces contestamos presentes, por favor. Ahí podemos observar la lista en nuestra pantalla. Muy bien. Hoy, 24 de junio, vamos a pasar la lista. Excelente, muy bien. César Misael Herrera. Presente, profesor. Muy bien. Daniela Galindo. Elizabeth Díaz. Ixel Jacqueline. Carla Jimena. Leticia Jiménez. Mónica Díaz. Presente, profe, Leticia Jiménez. Victoria Aguilar. Keila Hernández. Judith Vázquez. Presente, maestro. Isabel García. Fidelina Reyes. Lucero de Guadalupe. Carmen. Carmen Presente, Montes. profe, Muy bien. presente. Muy bien. Mariana Montserrat. Tania Marina y Jessica Cecilia. Pues bueno, ya pasamos la lista, entonces nos estamos viendo la próxima semana, primeramente Dios, ya en nuestro horario habitual, 7 de la noche. Por esta única ocasión iniciamos a las 8. ¿Algo más que comentar?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, sería todo. Bueno, cuídense mucho, que descansen. Buenas noches. Hasta luego, que tenga excelente noche. Feliz noche.